ayuda y complemento, mi familia. Queridos televidentes, aquí estamos una vez más en la hora de la familia. Doña Ana Lucía Costa de Celaya, doña Gracia de Villeda, este servidor Roger Martínez, para hablar con ustedes de un tema que es esencial en esta época de Navidad. Vamos a ubicarnos, además tenemos aquí a nuestras espaldas un pesebre, ¿verdad? Esa escena entrañable, la escena tal vez más entrañable en la historia de la humanidad, ¿no? Donde hay un niño puesto en un pesebre, en un lugar donde se daba de comer a las bestias, a los animales, donde se ponía el pasto, el zacate. Y ahí está ese niño, y al lado tiene a su padre y a su madre. Está la Santísima Virgen María y San José, un hombre espectacular en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que deben presidir en esta época todos los hogares cristianos. A veces ponemos incluso a gente que tiene colección de pesebres, ¿no? De nacimientos, de belenes, y tienen la casa decorada con un montón de piezas de este tipo, pero no reparan, no caen en cuenta cuál es el significado de esa escena, ¿no? De esa escena de ese niño, de la Santísima Virgen y de San José, que están ahí, ¿verdad? Rodeados, pues, ¿verdad? La imaginación, ¿verdad? De San Francisco de Asís para acá, ¿verdad? Rodeado de aquellos animales que seguramente estarían cerca de aquel lugar donde buscaron aquella noche el lugar para guarecerse del frío, San José y la Virgen, para que ahí naciera el niño, ¿verdad? Y pues y vino y todos vamos a misa y oímos las lecturas de los ángeles y de los pastores y de los Reyes Magos, etcétera, pero en la casa misma como que no reparamos que tenemos esa escena ante la cual deberíamos en esta temporada, en esta época del año, que detenernos para pensar un poco qué nos dice ese pesebre a cada uno de nosotros, qué mensaje nos quiere dar, y por eso en este programa vamos a hablar de eso. ¿Qué aprender ante el pesebre? Porque ya decía un autor que el pesebre era una cátedra, que desde ahí Dios nos daba ya las primeras lecciones, nos da nuestro Señor. Y vamos a reflexionar aquí con doña Ana Lucía y con doña Gracia sobre este tema, ¿no? Yo creo que eso pasa, ¿no? O sea, uno decora su casa, pone el nacimiento, y luego pues esto pasa a veces a mediados de noviembre, finales de noviembre, luego llega el Día de Reyes, recoge una, guarda las figuritas otra vez, las pone en un cajón y no han dejado nada en uno. ¿No es cierto? Así es, lo que usted mencionaba, ¿verdad?, de ver el pesebre como una cátedra, es quizá una de las oportunidades para reflexionar sobre el sentido de la Navidad, de ese Dios que se hace hombre, que quiere compartir con nosotros nuestra condición, que para Él supone un abajarse. Totalmente. Porque de pasar a ser de Dios a una criatura es un bajarse. Y si nosotros pensamos en lo que pueden ser los reyes de la tierra, donde uno lo ve en palacios y donde uno lo ve pues teniendo la servidumbre y distintas atenciones, encontramos a un Dios que es rey, que hace pocas semanas celebrábamos, ¿verdad?, la fiesta de Cristo Rey, que nos da lecciones de humildad, de sencillez y de naturalidad. O sea, si uno hubiera pensado que iban a ser de una forma espectacular, llamativa, posiblemente en Roma, que era la ciudad más importante en aquel entonces, y van a ser en Belén de Judá, que era un pueblo insignificante en la geografía del Medio Oriente y en las condiciones que usted mencionaba, en un establo, en una cueva, porque literalmente es en una cueva. En una cueva, sí. Donde guardaban el ganado, donde nace, y ahí nos da esas lecciones de sencillez y de humildad. Alguien decía que el cristianismo, más que una doctrina, aunque tiene unas enseñanzas, es una forma de vida. Y la forma de vida es un estilo sencillo, lleno de naturalidad, contrario a lo que todos aspiramos, como la espectacularidad, lo grandioso, lo caro, lo bueno, como dicen, es que a todos nos gusta lo bueno. Pero Jesús nos viene por otra vía. Por eso San Juan Pablo II hablaba y lo explicaba de distintas formas, ese de ser un signo de contradicción. Porque por eso costó tanto a los que vivieron en ese momento en que nace
pensar que era el rey, el creador del universo, porque esa sencillez, esa naturalidad, esa pareja joven, ¿verdad?, que no se distinguía de los demás, cuando uno ve el relato de la presentación en el templo, ofrecen la ofrenda más barata, por así decirla, ¿verdad? Un par de pichones. Sí, lo que estaba a su porque alcance. no les daba para un cordero, para una oveja, que podían ser una de las ofrendas grandes. Entonces ahí es donde nosotros choca con ese afán de tener, de figurar, de engrandecernos, y ahí es donde tenemos que recibir la primera lección de sencillez y de humildad y de naturalidad. Luchi, porque yo creo que, o sea, está uno ante el pesebre, ¿qué le sugiere? No, justamente, ¿no? Eso de hacerse niño, de que Jesús se hace niño, de que tenemos a Dios ahí y lo hace porque, ¿verdad?, nos damos cuenta de que podemos estar cerca de Él, de que es cuando vemos la figura en el pesebre, ¿no?, lo vemos tan vulnerable, Sí, tan chiquito. Yo creo que es esa relación estrecha que podemos tener con Jesús, de sentirlo, pues, algo creo que tan íntimo. Yo creo que para mí eso es impresionante. Y luego ver a cada uno de los personajes, ¿no?, del pesebre, donde vemos a la Virgen María con una sencillez que decía doña Gracia, que no es solo material, es una sencillez en su persona. Cuando está la Anunciación, la Virgen no se pone a decir, bueno, pero a ver, explíqueme bien cómo va a ser esto, ¿verdad? Tampoco no se pone a decir, bueno, pero con estas condiciones, que muchas veces lo hacemos nosotros. Claro, le ponemos condiciones le a decimos, Dios. bueno, sí. yo voy a aceptar este destino, ¿verdad? Pero quiero tal cosa. O bueno, a mí, pero yo quiero entender por qué me está pasando esto. Y ella tiene ese fiat, da ese fiat incondicional, sin mayor explicación. Y yo creo que es impresionante, o sea, que es ahí donde tenemos que, cuando ponemos el pesebre como tal, el poder tomar lección de cada uno de ellos. Yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? Y por eso hay una actividad muy bonita que podemos hacer en casa, que es cuando ponemos el pesebre, ¿verdad? Cuando ponemos, digamos, la cuna del niño Jesús, que la ponemos sin paja. Es decir, la cuna así vacía, y la vamos acolchonando con buenas obras. Y esto se puede empezar, ¿no?, desde el inicio de Adviento, donde uno le va poniendo como las plumas del plumón, por así decirlo, de, pues, obras buenas que hagamos y que demos el ejemplo a los hijos, que nos está preparando para recibirlo bien, como merece. Sí, yo creo que ya un salto recomendaba también, ¿no?, que era importante meterse en las escenas del Evangelio como un personaje más. Creo que esta escena es importantísima, ¿verdad? O sea, saber estar ahí, desde la llegada a Belén, la búsqueda de posada, ¿verdad? Por eso toda esa costumbre cristiana de las posadas. Seguramente, yo a veces me he puesto en lugar de José, bueno, qué frustrante debe ser tener a la esposa encinta. O sea, yo ya cuando iba a llegar el parto yo me ponía muy nervioso cuando iban a venir mis hijos encinta, ¿verdad? Y luego no encontrar sitio. La Sagrada Escritura dice, no encontrar un lugar. O sea, había un mesón, un sitio que tampoco era un hotel de lujo, el mesón, donde la gente acostumbraba descansar, por lo menos pasar la noche, y ni siquiera en ese sitio había lugar. Entonces, es salir a buscar en la montaña casi, la cueva esta, ¿no? ¿Verdad? Que seguramente alguien le habrá indicado a José, pues ahí hay una cueva, o sea, no es el sitio igual, máximo viendo a tu esposa en el estado que está, pero es lo único que hay, o sea, lo peor es que pues, dé a luz, ¿verdad?, abajo de las estrellas, y aunque sea ese lugar. Y luego, una cosa que yo he pensado siempre, y lo he leído en algún sitio también, que seguramente José se aseguró que el lugar estuviera lo más limpio posible. Él lo habrá limpiado, seguramente. Él habrá limpiado el lugar. Para que estuviera realmente lo mejor posible para que naciera el niño. Es decir, y ahí a mí me ha servido por lo menos para sacar una lección también con el tema que hemos hablado tantas veces en estos programas de la hora de la familia, de también lo que tenemos que hacer a veces los señores en casa, que a veces nos lavamos las manos y nos damos la vuelta y que la señora se encargue de todo, ¿no? Porque José desde el principio estuvo dispuesto a colaborar en las labores domésticas para que el niño naciera en el lugar más digno posible,
Entonces, yo creo que eso se trata, es un poco un ejercicio mental, ¿no? Decir, bueno, ¿qué aprendo? ¿Qué saco yo de aquí? No solo es, ay, qué bonito el nacimiento y pongámosle más luces y luego vamos, ¿verdad?, a quitar las plantas que tanto han costado que crezcan en la naturaleza, ¿verdad? Y luego a nosotros se nos olvida los frutos espirituales. Yo creo que también frente a la imagen del pesebre, uno puede pensar en, como usted dice, ¿verdad?, como un personaje más en la vida que ellos llevaban. Usted dice las dificultades de no encontrar posada. Pero luego el darse cuenta que estar, porque estaban en Belén, que no era el lugar donde ellos vivían, entonces estar como de forastero, que no es fácil porque no hay gente conocida, en fin, ¿verdad? No hay en quién apoyarse o a quién acudir en determinado momento. A mí me encantó una reflexión que hace poco hacía el Papa Francisco, donde decía que, porque a los pocos días de nacido es la huida a Egipto, cuando, ¿verdad?, Herodes decide matar a todos los menores de 2 años, entonces es un matrimonio joven, que en se tiene que ir al exilio, sí. Que fueron los primeros migrantes, decía, sí, ¿verdad? Porque tuvieron que ir a pie y en burro hasta Egipto. Y si uno ve la distancia, o sea, cuántos días, en qué condiciones, y llegar a un país extraño con una lengua que no dominaban, sin empleo, sin trabajo, o sea, yo creo que permite ver la solidaridad, por así decirlo, el ponerse en lugar de tantas familias que hoy lo están pasando mal. Claro. O sea, yo creo que el pesebre acoge y también nos muestra que siendo Dios, Luchi decía, ¿verdad?, la Virgen que pudo haber preguntado 1000 cosas o condicionado su maternidad y dio el sí, sin hacerse muchas reflexiones, lo aceptó. Es un tema. Entonces ahí es donde uno puede, con la imaginación, pensar en lo que representa el pesebre. Sí, claro, y es la absoluta confianza en la providencia. De eso vamos a hablar después de la pausa. No nos cambien. Continuamos en la hora de la familia. Estábamos hablando aquí de qué es lo que deberíamos aprender cuando estamos ante un nacimiento, cuando estamos ante el pesebre. ¿Qué enseñanzas deberíamos sacar los cristianos, verdad, cuando estamos ante esa escena tan sencilla, verdad, repito, este niño, la Virgen y San José, ¿verdad?, que a veces pueden estar ahí nada más en la casa de decoración, de ornamento, pero que realmente no estamos sacándole el jugo, el provecho que deberíamos, ¿no? Y antes de la pausa decíamos que, luego hablando, ¿no?, de todo el tema, Lucha hablaba del el fiat de la Virgen, Doña Gracia, de la huida a Egipto. Y dice, bueno, la verdad es que tal vez una de las lecciones más importantes, uno de los aprendizajes más importantes que podemos sacar de un nacimiento es esa confianza absoluta, Doña Gracia, en la providencia. Porque la Virgen dice, bueno, pues hágase en mí según tu palabra, ¿no? O sea, Dios no se equivoca. Y dice que José, además es bien bonito, ¿no?, eso del hecho, y es cierto que el Papa tiene en su escritorio un José durmiendo, porque a José Dios le habló siempre en sueños, siempre, las 3 veces le habló en sueños, que aparecen en el Evangelio, ¿no? Pero es el abandono en la providencia, ¿verdad?, que podría evitarnos tanto nerviosismo, tantos males, tantas preocupaciones. Evidentemente, ¿verdad?, tenemos que emprender acciones y tenemos que hacer un buen uso de nuestra libertad, pero la base, y eso lo aprendemos de esta escena del pesebre, es la confianza absoluta, Lucha, en la providencia. Y justamente ahorita que usted decía, pensar en San José, ¿no? Y San José que el Señor le habla en sueños y le dice que va a acoger a la Virgen, ¿verdad? Que la va a recibir. Claro, claro. Y él seguramente también pues ha de haber pensado, ¿y esto cómo va a ser? Y lo hace. Luego el nombre de Jesús también. Él, otro en sueños. Obediente, y dice, pues, ¿verdad?, así lo vamos a poner. Así se va a llamar. La huida a Egipto, esa es como la tercera, ¿verdad? Y luego el regreso también, Roger. También, sí. Entonces sí. Pensar esa obediencia sin cuestionamientos, esa obediencia que, como bien decía usted, producto de la confianza, de saber esto es lo que el Señor quiere de mí y esto es lo que yo voy a responder. Sí. Pues con el tema del nombre, perdón que le interrumpa un momentito, pero
habría sido natural que habría dicho, bueno, hombre, yo me llamo José. Además hay una costumbre judía, claro que sí. Lo menos que puedo pedir es ponerle José. O sea, me dice que haga de padre sin que sea realmente mi hijo. Y encima, hasta el nombre se lo vas a escoger vos. O sea, yo creo que ahí es donde uno dice la grandeza de José y decir, bueno, pues efectivamente, así como la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra, estoy segurísimo que José dijo, bueno, también que se haga en mí la voluntad de Dios. Y es que lo fue demostrando con los hechos. Con los hechos, sí. Entonces pensar, ¿verdad? Un hombre tan justo, además tan callado, él no se opuso. Discreto, él, discretísimo. Sí. Sí. Ni se quejó. Ni se quejó. Es que era fácil quejarse y que habría sido muy humano. Yo, ¿verdad? Y hay algunos autores espirituales que han hablado justamente de la reacción que pudo haber tenido José sobre todo el tema. Yo me lo he planteado, la huida a Egipto. Complicadísimo, es decir, si para mudarse de casa y teniendo ya un trabajo que seguramente no abundaba tampoco, y si además tenía un taller de carpintería, ¿y qué hago con las herramientas? No era que agarrar un taladro eléctrico como ahora, saber qué tipo de herramientas muy básicas que habrían en la época que habría sido difícil de transportar. Dice que cogió al niño y a su madre y se fue para Egipto. Y claro, y uno dice, bueno, ¿yo qué aprendo de todo esto? ¿Verdad? Porque a veces somos como muy resabidos y muy rebeldes y muy alegadores incluso, ¿no? Cuando Dios nos pide cosas que no queremos darle. Yo creo que tiene que servirnos. Yo lo que quiero, ¿verdad? Lo que queremos desde la hora de la familia es que la gente que nos está viendo efectivamente que haga este ejercicio, que creo que puede dar muchos frutos espirituales, ¿no? Y seguramente los hogares cristianos y la gente que nos ve son, ¿verdad? Cristianos, tendrán esa escena en su casa, tendrán un pequeño o un gran nacimiento con pastores y con ríos y patitos en el espejo y todo lo demás, ¿verdad? Que son tan lindos los nacimientos en general, que es una costumbre tan bonita que tiene tantos siglos, pero sacarle mucho más jugo, que además del cansancio de haberlo puesto y del pesar de recogerlo después, sino saber sacarle jugo mientras esté puesto en la casa. Y saber, ¿verdad? Contemplar esas escenas, pero también a la par ir pensando que la vida de la familia de Nazaret no fue una vida fácil. Para nada. Porque uno puede pensar, ¿verdad? Pues el Hijo de Dios y todo se solucionaba con solo querer o solo desear. Que Él nunca hizo milagros para sí mismo, para simplificarse la vida, por así decirlo. Porque muchas veces uno vive pidiendo milagros o que todo cambie de la noche a la mañana, o vivimos aspirando, y es lo que vamos haciendo a medida que se acerca el fin de año, el desear un año nuevo, un feliz año, sin problemas, sin deudas, sin dificultades. Y alguien decía, un año nuevo traerá enfermedades, traerá problemas, traerá situaciones difíciles. Claro, complicadas, sí. Pero eso no supone, ¿verdad?, como perder la paz o perder la alegría. Porque verdaderamente la alegría es mantenernos cerca de Dios. ¿Por qué José y María no se quejaban o no se lamentaban? Porque tenían a Dios con ellos. Y lo tenían, pero ellos lo tenían más físicamente. Lo tenían materialmente, pero literalmente. también nosotros lo tenemos interiormente, ¿verdad? Y en la medida en que estamos en gracia, cada vez que comulgamos, lo tenemos dentro. Entonces ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que comprender que la alegría, y la alegría cristiana, no es la alegría del ruido, de la fiesta, de la gran celebración, sí, ¿verdad? Sino que es una alegría que nada ni nadie nos va a quitar, porque no depende tanto de los elementos, de los factores externos, sino de esa proximidad con Dios. Totalmente. Así que bueno, el mensaje es ese, o sea, que cada uno en su familia, que cada uno en su hogar en estos días tan entrañables de la Navidad, hagamos un alto, ¿verdad? Habrá algún momento incluso que podamos estar solos o en familia, delante del pesebre para poder un poco o hablar estos temas o nosotros mismos en un rato de meditación, de oración, hablar con Dios. Pues, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir? Estoy aquí delante de este pesebre y quiero ver qué me dice el niño, qué me dice José, qué me dice María, ¿verdad? Que realmente estos personajes traen a mi corazón, ¿no? Y me ayudan a que sea mejor persona y que no pase la Navidad, otra Navidad más, como dice Doña Gracia, llena de ruido, ¿verdad? O como decía Luche, ¿verdad? Solo pensando en los regalos que vamos a dar, sino realmente una Navidad cristiana, como realmente tiene que ser. Así que bueno, hemos querido además hacer al pie, digamos, del nacimiento estos programas de diciembre y queremos agradecer al Centro
cultural, Centro Ilama. Universitario Ilama, Centro Universitario Ilama, que nos ha acogido, ¿verdad? Y que nos ha permitido poder grabar en sus instalaciones para poder como estar hasta plásticamente, no así, no cerca, efectivamente, de estas escenas de Navidad que son tan bonitas. Así que de nuestra parte, un agradecimiento al Centro Universitario Ilama y a ustedes, pues, les deseamos una felicísima y cristiana Navidad.